El abogado Iván Guerrero está listo para tu solicitud de TPS con precios especiales para grupos familiares. No dejes tu solicitud para última hora y llama al abogado Guerrero para que envíes lo antes posible tu activación del TPS. Utiliza el código que ves en pantalla. Te esperamos en nuestras oficinas de Florida, Texas y Carolina del Norte. Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Otra semana más estamos con ustedes a fin de comentar temas de primera actualidad, temas importantes y temas que preocupan a la sociedad, como el que vamos a hablar hoy, tema relativo a la ley de vivienda, la ley de alquileres, la ley de arrendamientos urbanos y lo que de alguna otra manera pretende hacer este gobierno socialcomunista que tenemos en España. Un gobierno que, en primer lugar, cuyas medidas parece que están empezando a asustar a los propietarios de viviendas, porque parece que más que respetar el derecho a la propiedad privada y el derecho al alquiler de las mismas, parece que quiere llevar a cabo determinadas incautaciones. Oímos hablar de que si quieren poner un registro de alquileres, quieren poner también un control de precios, en definitiva, con algo tan ilógico como puede ser el derecho a la libre economía y el derecho a la libertad que tiene toda persona para alquilar su vivienda. De esto y otros temas relacionados con la vivienda y con los alquileres y demás vamos a hablar a lo largo de la mañana de hoy, pero antes permítame decirles que estamos en Factores de Poder. Ni que decir tiene que somos una empresa de comunicación radicada en Miami, pero con influencia además de Estados Unidos, en Latinoamérica y ahora también en España. Nuestros programas se caracterizan por rigor, veracidad y sobre todo porque los personajes que acuden a nuestros programas son personajes de primera línea y son personajes con una solvencia informativa y con una solvencia de opinión importante. Por ello, si ustedes tienen proyectos de promoción, bien como profesional o bien como empresario o bien de algún tipo de producto, recuerden que no encontrarán mejor sitio que Factores de Poder para enseñar sus productos, sus proyectos o para demostrar que ustedes son buenos profesionales. Y no se olvide una cosa, que si usted va de la mano de Factores de Poder, pues nosotros le abrimos las puertas del futuro. Por ello, si usted quiere saber cómo llevamos a cabo estas promociones, póngase en contacto con nosotros en www.factoresdepoder.com. Recuérdelo, porque a Factores de Poder la verdad siempre está de moda y estamos al servicio de aquellos que nos ven. Una vez dicho esto, que es importante, pues vamos a entrar en tema y en materia. Hay que decir que hoy, aparte de nuestros habituales Miguel Ángel Paniagua, José Vicente María y Alicia García, que ustedes ya conocen porque son los contertulios fijos y habituales, hoy tenemos con nosotros a una persona joven, a Carmen Navarro, diputada por la provincia de Albacete, responsable
también del partido, una de las responsables del Partido Popular en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y especialista en el tema que vamos a hablar hoy, en el tema de vivienda, en el tema de alquileres y en el tema sobre todo de esa libertad que tienen los españoles para hacer con su casa lo que les dé la gana sin que el gobierno les tenga que decir lo que tienen que hacer, ¿no? Buenos días a todos. Buenos días. Carmen, ¿qué es lo que pretende el gobierno con estos cambios y con estos temas relativos a la ley de vivienda y a la ley de alquileres? Porque primero dice una cosa, luego otra. Ahora que Pablo Iglesias parece que se marcha del gobierno, parece que quiere girar su política en cuanto a la manera de que se pueden llevar a cabo los alquileres y de la manera que se puedan hablar de viviendas, pero lo cierto es que el gobierno, por un lado, tiene asustados y desconcertados a los españoles en esta materia, ¿no? Bueno, pues yo creo que así es, ¿no? Desde que tenemos un gobierno no solo socialista, sino socialcomunista, llevan el paso cambiado en materia de vivienda. Fundamentalmente tenemos que saber que el servicio residencial tiene que ser una de las principales políticas de un país. Todos los seres humanos, sea individualmente o en familia, necesitamos un hogar, ¿no?, en el que construir nuestro proyecto de vida, y eso está bien. Lo que no podemos es desvirtuar esa política para desviar, en este caso, el fin, que es lo que pretende Podemos, ¿no? Yo creo que esta izquierda comunista entró en el gobierno con el objeto de dinamitar nuestro Estado constitucional y que ataca precisamente a la independencia judicial, a la división de poderes, a nuestra libertad de educación, pero lo que quiere sobre todo es dinamitar las dos partes fundamentales de la Constitución del 78, que es la propiedad privada y la consagración como derecho constitucional, y en segundo lugar la corona, porque sabe que es la institución que sostiene el Estado español y por lo tanto esto es una de sus principales reivindicaciones. ¿Cómo? Y siempre lo hacen, pues eso, utilizando en este caso y amparándose en la vulnerabilidad de aquellos que lo necesitan. Y en ese halo social en el que se envuelven, pues tienen el mercado absolutamente revolucionado y atemorizado al propietario particular. España tiene un patrimonio inmobiliario de más de 25 millones de viviendas, que hay que destacar que el 80% está en manos de propiedad privada, que 19 millones de viviendas constituyen el hogar principal de sus propietarios y que lamentablemente lo que están haciendo con la limitación de los precios del alquiler, uno de sus laboratorios de experimentos que han practicado, que han puesto en práctica en Cataluña, amparados allí con la izquierda de la alcaldesa Colau, pues es precisamente trasladar la carga al particular sobre la política de vivienda, que no se puede consentir. Un gobierno no puede dejar en el propio particular y en la carga de los demás ciudadanos lo que tiene que ser la gestión de su política de vivienda. En segundo lugar, están espantando la inversión privada, y eso es malísimo para un país como España. Y en tercer lugar, están dinamitando la seguridad jurídica. Con lo cual, parece mentira que en el siglo XXI, después de 40 años de democracia en España, todavía se tenga que debatir en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados una moción en defensa del derecho de la propiedad privada, y que, por cierto, esta fue votada en contra por el Partido Socialista. Hablando de ejemplos de lo que quiere hacer el gobierno, pues lo tenemos en las Islas Baleares, de donde es José Vicente, y concretamente pues el gobierno de las Islas Baleares ha pretendido expropiar unas viviendas que quiere expropiar porque dice que son de los bancos, pero al fin y a la postre, debido a la manera que lo ha hecho, porque esas viviendas ni tenían cédula de habitabilidad ni tenían otro tipo de requisitos, no lo ha podido hacer. ¿Es la muestra de cómo quiere actuar el gobierno, José Vicente? Especialmente en zonas como la vuestra de Islas Baleares, que el 80-70% de las viviendas en muchos casos son de carácter residencial, de que están preparadas para que venga el turismo del exterior, y que eso puede causar un daño gravísimo a la economía y al futuro de las islas. Es una de las muestras, ¿no? Ahora Carmen, como responsable nacional de la política de vivienda del Partido Popular, describía muy bien la situación en materia de vivienda de nuestro país, ¿no? Y las dificultades. Claro, lo peor, el tema de vivienda es un tema complejo, ¿eh? Nadie tiene la varita mágica para solucionar pues
mercado inmobiliario tensionado, en concreto en Baleares y en Ibiza en concreto, pues el precio metro cuadrado más caro, tanto en compra o alquiler de nuestro país, ¿no? O sea, son mercados tensionados y nadie tiene la varita mágica. Pero lo peor que se puede hacer, como ahora apuntaba Carmen, es hacer experimentos con gaseosa, ¿no? Y lo peor que se puede hacer es una ley de vivienda que incluye un elemento expropiatorio para hacer postureo. Porque al final es para hacer postureo, ¿no? Porque el otro día declaraba el consejero del ramo que, bueno, sí, claro, cuando va a expropiar 56 viviendas y resulta que no tienen cédula de habitabilidad, resulta que unas ya estaban en trámite de venta. Claro, cuando quedan nada, pues entonces se dice, no, pero es que esta ley, no, si hemos hecho la ley, esto de expropiar es para dar un aviso, ¿no? Oiga, no de avisos, porque el mercado está muy tensionado y lo último que se necesita es que nos equivoquemos en las políticas que desplegamos para hacer una cosa importante, como decía Carmen, y es que satisfacer la necesidad de vivienda de los españoles y además necesidad de vivienda de los españoles, que también es un derecho constitucionalmente protegido, ¿no? El derecho a una vivienda digna, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a hacer son políticas serias, no postureo y, sobre todo, evitar aquellas medidas que, en lugar de ayudar a solucionar, lo agravan todavía más. Habría que decir, Miguel Ángel, que las viviendas en España a partir de los años 60 fundamentalmente han sido como un método, vamos a decir, de ahorro, porque por una parte siempre se invertía en una segunda vivienda que luego podía terminar en alquiler por un lado, y luego por otro lado también la vivienda era un modo de vida de personas pues que bien enviudaban o de personas mayores que con el dinero del alquiler de la vivienda pues podían complementar su baja renta económica, ¿no? Y en ocasiones, pues la vivienda, pues siempre ha tenido problemas, porque si bien desde la época franquista había problemas con la renta baja, resulta que llegó la ley Boyer y regularizó una serie de cosas, pero en 25 años de gobierno socialista y en 17 años de gobierno del Partido Popular, resulta que el tema de la vivienda o no se ha querido o no se quiere solucionar por parte de los que gobiernan hoy en día, en el sentido de abrir que las administraciones puedan hacer viviendas sociales y que el mercado del alquiler pues no se vea a caprichos de señores que por razones ideológicas utilizan algo tan importante para la economía, ¿no? Sí, la vivienda yo creo que es el principal instrumento de ahorro que han tenido los españoles desde hace 60, 70 años. Por una razón fundamental, porque el precio históricamente casi siempre ha subido de forma continua, ¿no? Entonces, al final se consideraba que era un producto realmente en el que se podía ganar dinero y además con un valor tan grande, lo que te permite en algunos momentos es o venderlo para poder cubrir algunas necesidades financieras que pudiera tener una familia o alquilarlo para recoger unos ingresos que te complementen, pues, unos ingresos bajos o incluso la pensión. Hay muchas personas jubiladas, muchos españoles jubilados que hace años no se cotizaba tanto y que las pensiones que han obtenido no han sido muy altas y que tienen un complemento a esa pensión a través de los alquileres de vivienda, claro. Cualquier medida que se tome en contra de los alquileres siempre va a ser perjudicial para muchísimas familias. Y para muchísimas familias que han invertido y que han utilizado todos sus ahorros en este producto, ¿no? Entonces, no se puede defraudar a tanta gente, ¿no? Bueno, yo quería preguntarle a Carmen, porque oye, ya que la tenemos aquí, que nos comentara, por un lado, que cómo ve ella, por qué es tan importante la propiedad privada, el garantizar la propiedad privada y el proteger a los propietarios o a los tenedores de viviendas en nuestro país. ¿Qué cosas ha aportado al país y por qué es tan importante que lo mantengamos en el futuro? Mira, yo quería deciros dos cosas. ¿Por qué es tan importante la propiedad privada? Porque en la propiedad privada, y como bien habéis dicho vosotros, ¿no? El hecho de que tengamos tantos propietarios en España
es lo que mueve la economía de un país, la libertad de empresa y la libertad económica, y esto refuerza nuestro estado democrático, ¿no? Si tenemos tantísimos propietarios en España, es también precisamente porque nosotros no hemos tenido una cultura de inversión en otros valores como en otros países, ¿no? Tradicionalmente eso ha sido así, se ha invertido en el ladrillo porque ha dado una seguridad X mayor que la de invertir en otros activos, y además porque en un a medio plazo tampoco los jóvenes ven otras posibilidades de inversión. Y en una encuesta que tiene Idealista, que es el portal del mercado inmobiliario más importante que hay en España, demuestra que los jóvenes siguen queriendo invertir en la propiedad privada y siguen pensando en tener una vivienda en propiedad. Si bien es verdad que los índices de voluntad de alquilar una vivienda están subiendo, la propiedad, tener una vivienda en propiedad sigue siendo uno de los principales, el mayor porcentaje de los jóvenes quiere tener una vivienda en propiedad. Y en segundo lugar, porque hacer una política de vivienda asequible no tiene que ir en contra de la propiedad privada, que es precisamente lo que quiere esta izquierda. Y porque la propiedad privada tiene dos contenidos fundamentales. El de la función social que cumple la propiedad privada, que ya está recogida en nuestra Constitución y que está superado, por tanto, esa teoría de Dulluit de que la propiedad privada tuviese que ser en sí una función social. Tiene una función social, pero no es un fin social, solo en los casos regulados por la ley y previa a la indemnización del justiprecio correspondiente, que es precisamente lo que no pasa en Baleares, ¿verdad, José Vicente? Y ahora nos lo puede explicar, que era una cosa que yo quería preguntarle a él sobre las expropiaciones de esas viviendas, y porque tienen que pagar el precio adecuado, porque si no vacían de contenido económico este derecho de propiedad privada que es tan importante y uno de los fundamentos de nuestro Estado democrático. Y en cuanto a, por concluir, el hilo como decíais, ¿no? Para los mayores ha sido un complemento de renta el poder alquilar esas viviendas, pero seguramente incluso teniendo en cuenta que 19 millones de viviendas constituyen el hogar principal de los españoles y que estas están en un porcentaje altísimo en manos de mayores de 65 años, hay que empezar a explorar otras vías para que puedan recoger el rédito de su inversión en su propiedad privada antes de que fallezcan como complementos de renta, y uno de los canales abiertos ahí y que se puede estudiar es la posibilidad de hacer una hipoteca inversa y no tener un complemento de hipoteca renta. Regresiva, te refieres, ¿no? A que vaya revirtiendo la hipoteca para luego utilizar esa vivienda para una residencia o lo que fuera, ¿no? Sí, o incluso tú haces una hipoteca inversa. Si vives más de la media de los años pactados por el banco, ganas tú. Si vives menos, gana el banco. Con lo cual, lo que desvirtúas es la herencia, que también tradicionalmente está en España como tengo que ahorrar y tener mi piso en propiedad para dejárselo a mis hijos, ¿no? Y permites también recoger el fruto de ese capital que has ido invirtiendo a lo largo de toda tu vida y que están tus ahorros ahí en tu vivienda principal. Es muy importante, porque nuestro mercado inmobiliario desde luego que sí. Es 4 veces nuestro Producto Interior Bruto. Desde luego. Alicia, tú que has sido consejera de una comunidad autónoma, ¿cómo se hacen los planes desde una comunidad autónoma, ya que se habla tanto de vivienda, para que la juventud, o sea, y sobre todo en el plano de la gente joven, para que esa gente joven tenga un parque de viviendas en determinados ayuntamientos? Es decir, ¿se hacen planificaciones así? Porque resulta que en España tenemos una cultura distinta a otros países de Europa. Si vamos a Francia, vamos a Bélgica, vamos a Holanda, vamos a Alemania, veremos que ahí la cultura es del alquiler, mientras que en España es cultura de la propiedad. Pero ¿cómo se planifica el hecho de que una comunidad autónoma pueda dar lugar a que en distintos municipios pueda haber parques de viviendas de alquiler para jóvenes o para personas a lo largo del tiempo, y que no se produce? Porque lo que se está utilizando la vivienda da la sensación de que es todo de carácter ideológico, ¿no? Bueno, la verdad es que las comunidades autónomas, y Carmen seguro que lo conoce muy bien también, se rigen por el Plan Estatal de Vivienda, y por tanto, pues eso supone que las comunidades autónomas reciben unos fondos que, y en base a esos criterios del Plan Estatal de Vivienda, pues establecen sus prioridades. Sí que es verdad que en Castilla y León sí que hay un programa muy interesante, que es sobre todo pensando en el medio rural y en las parejas jóvenes con hijos, ¿no? De una forma también indirecta estás incentivando, lógicamente,
pues, que fijar la población en el medio rural y se están rehabilitando viviendas pues, de camineros, de maestros, las viviendas que tienen los ayuntamientos en pequeños municipios y se están rehabilitando con fondos de la comunidad autónoma que vienen del plan estatal y de tal forma que los ceden los ayuntamientos las viviendas de tal forma que se ponen a disposición pues, de familias. Eso tiene un efecto muy importante porque en algunos pueblecitos de Castilla y León eso genera que se mantenga el centro escolar, que nosotros tenemos centros escolares con 3 alumnos, y con 3 niños en un pueblo ya tienen posibilidad de tener el colegio en ese pueblo, es decir, una profesora que se desplaza allí, que les prepara y tal. Y por tanto es una iniciativa muy positiva porque fija población, atrae a gente joven y además también permite mantener servicios tan esenciales en el medio rural como es eso, ¿no? Como es pues la vivienda, ¿no? Y la parte de escolarización o programas como de conciliación de 0 a 3 años, que también los hay, si hay niños que van acompañados pues, de estos servicios, ¿no? Es que esa participación, perdón, esa participación del Estado, de las comunidades autónomas en las políticas públicas que hay que hacer, evidentemente, en materia de vivienda es importante, pero eso no nos debe hacer desconocer, lo decía Carmen hace un momento, que la economía de mercado es la manera más eficiente que conocemos de asignar unos recursos que son escasos a unas necesidades que son siempre infinitas, que son las necesidades de los ciudadanos, del hombre, ¿no? Y estamos asistiendo a un debate que creíamos zanjado en el 89 cuando cayó el muro. Oiga. Sí, un debate. Claro que la vivienda es la manera más eficiente que conocemos de asignar con las correcciones que haya que hacer desde las administraciones públicas, evidentemente. Pero la vivienda es un bien de mercado. Si usted dice, que es lo que dice el señor Iglesias, no, la vivienda no puede ser un bien de mercado. No podemos hacer mercantilismo con la vivienda. Entonces, usted lo que está proponiendo es que el Estado construya la vivienda y nos vaya asignando a cada uno la vivienda que nos toque. Pero es que esto quedó zanjado, esta discusión, en el 89 cuando cayó el muro de Berlín. Y es que me parece de aurora boreal tener que volver a estas cosas y tener que empezar a explicar desde el principio. Hoy vemos que José Vicente tiene pequeños problemas de cobertura. Que tienes pequeños problemas de cobertura, José Vicente, pero... Pues miro de arreglarlo, no sé cómo. Bien. Otro tema es la ocupación. ¿Veis? No. Carmen nos podrá ilustrar. Sí, o sea, continúa, por favor. No, o sea, a ver, ahora que recuperaremos a José Vicente, pero hay otro hecho también, aparte de la propiedad privada, que a lo largo del tiempo yo creo que ha sido importante. Sí, durante muchos años en España el alquiler de viviendas suponía que la renta se te paralizaba porque no había manera de poder llevar a cabo una subida de renta por parte del propietario, lo cual casi le suponía un problema de cara al mantenimiento de los gastos de esa vivienda. Posteriormente, con la ley Boyer, ya se pudo iniciar una subida del IPC en cuanto al contrato. Y por otra parte, el hecho de que ahora se obliga a los 7 años para poder llevar a cabo ese contrato, no estamos condicionando demasiado a que el mercado esté estancado, que ese mercado no pueda explotar en favor del alquiler de viviendas, especialmente para jóvenes o personas que lo necesiten con tanta traba. Este es un mercado que cuanto más se interviene, más lo tensionas. Si hoy el sector nos está pidiendo algo y nos piden, generalmente el sector dice, nos acercamos a los políticos para pediros que hagáis. Bueno, pues en este caso nos acercamos para pediros que le pidáis al gobierno que no haga más. ¿Sabes? Entonces es curioso cuando nos dicen, si interviene en el precio del alquiler, ¿qué ocurre? Hay detracción de la oferta. Y además hay menos gasto de los particulares en mantenimiento de las viviendas y una serie de consecuencias en cadena que ya las hemos visto en París y en Berlín y que ya han empezado a producirse también aquí en Cataluña con tan solo unos meses que lleva en vigor.
Además, este es un mercado que cuanto menos interviene, más baja el precio del alquiler y de hecho ya estaba pasando en los últimos meses del año 2019. Con lo cual, en este caso, lo que nos piden es no tocarlo y lo que sí que hay que dar es mayor seguridad jurídica al arrendador para que pueda poner su propiedad a disposición y hay que incentivarle a que pueda poner en disposición del alquiler. Pero es que luego, Carmen, por otra parte, concurre otro problema y es el hecho del desahucio. Y se está produciendo mucho, que aquel inquilino que no ha pagado, o sea, se puede entender un inquilino que ahora en época de pandemia tenga un ERTE, tenga un ERE o tenga algún problema y que tarde en pagar, pero se está cumpliendo como norma el hecho de que los inquilinos, cuando se les acaba el contrato porque no les da la gana, no pagan al propietario y resulta que ese propietario se encuentra con que tiene que empezar una actuación de desahucio. El desahucio hoy día prácticamente es imposible y eso también afecta al al hecho de que se pueda alquilar viviendas, ¿no? No, claro, evidentemente, si tú no le das garantías jurídicas, si no le das una cierta seguridad al arrendador, con la cantidad de trabas y beneficiando siempre la balanza hacia el arrendatario, pues colapsan la igualdad de las partes en ese contrato, que es precisamente lo que está pasando. Pero ya hicimos muchas cosas por agilizar los desahucios, con los juicios verbales en la ley de enjuiciamiento civil y la posibilidad de instar el lanzamiento antes para la ejecución del desahucio. En fin, se han agilizado mucho las cosas. Ellos dicen que se trata de un problema de la vulnerabilidad. Lo que tiene que dar la administración es una respuesta a esos vulnerables, pero no amparándose ni cargando esto sobre las costillas del particular. Así es. José Vicente, bueno, has vuelto, ¿qué nos estabas terminando de comentar? No. Bueno, lo que he comentado, lo he comentado. No sé si se ha oído. Por ejemplo, y volviendo, por ejemplo, a Baleares, en el caso de allí, o sea, se han querido expropiar 65 viviendas porque esas viviendas estaban de una u otra forma en propiedad de los bancos porque igual los propietarios no habían pagado la hipoteca y muchas de ellas no tenían ni cédula de habitabilidad ni tenían nada, sino simplemente que eran propiedad de los bancos. Pero eso si de hecho ya que los bancos saquen al mercado esas viviendas que a veces se quedan por falta de pago de las hipotecas, hace daño al mercado, situaciones como estas no hacen todavía mayor daño al mercado y en sitios como las Islas Baleares en este caso. Bueno, claro, a ver, oiga, cuando venga alguien diciendo los ricos y los fondos buitre, escóndase, porque van a por usted. Esto de los ricos y los fondos buitres es una cantinela, ¿no? Es una trampa. Claro, y aquí lo que pasa, bueno, lo que se establece en la ley es que si hay viviendas vacías de grandes tenedores que son 10 pisos, ¿no? Pero vamos a ver, y perdón por esto porque me parece importante, vamos a ver. Tú imagínate que tú vives en un pueblo pues, de las Islas Baleares y que tus padres te han dejado en herencia una casa que puede tener 80, 90 años, que eso pasará en muchos casos de España, que por la configuración de la casa puede dar lugar a que tenga 8 o 9 apartamentos o 10 apartamentos. Casas de 80 años que tienen dificultades porque están en malas condiciones, porque antes se arreglaban las cosas como se arreglaban y demás. ¿Eso es ser un gran tenedor? Cuando igual está cobrando 500 euros o 400 euros o menos de renta por esa vivienda y resulta que está pagando de IBI igual 3 o 4.000 euros al año de IBI por esa casa de 80 o 90 años que ha recibido en herencia una persona. No, a mí no me lo preguntes porque yo no tengo manera de aclararme con la ley que han hecho. Ellos tampoco tienen manera de aclararse con la ley que han hecho, ¿no? Por tanto, el tema es, no, los ricos, los fondos buitre, los grandes tenedores, si usted la tiene vacía 2 años, pues yo vengo, le expropio el uso durante 7 u 8 años y le pago un alquiler que a mí me parezca que es el alquiler social. Ese es el problema principal, ¿no? De esa expropiación en Baleares. Usted págueme mi precio, pero usted no me puede vaciar mi contenido económico de mi derecho. Claro, este es el tema, ¿no? Pero volvemos a decir, ¿no? Y Carmen creo que lo ha dicho también, un excesivo intervencionismo en este mercado es muy, muy, muy perjudicial. Y si además las 3 únicas políticas que adoptas es un mensaje de expropiación, un mensaje de tolerancia con la ocupación
y un mensaje de tope en el precio de alquileres, pues lo que vas a provocar es que se va a retirar un montón de oferta del mercado. Y con la retirada de un montón de oferta del mercado, pues lo que sucede normalmente siempre es que suben los precios. Usted va a agravar aún más el problema que tenemos. Así es. Bueno, yo quería decir que tanto hablar de los fondos buitre, hoy incluso Gabilondo, el candidato socialista, ha dicho que va a hacer una cosa con los fondos buitre, que va a prohibir que los ayuntamientos vendan viviendas a fondos buitre. Es que los fondos buitre no existen, el fondo buitre no es ningún producto de inversión ni ningún vehículo de inversión. O sea, los fondos buitre no existen, no es nada. No sé a quién se llama fondos buitre, porque al final un fondo que lo único que intenta es obtener la máxima rentabilidad dependiendo de sus fines, porque todos los fondos de inversión tienen unos fines determinados y que quieran maximizar la rentabilidad para sus inversores, pues es lo que hacen absolutamente todos los fondos de inversión. O sea que desde ese punto de vista todos los fondos serían buitre. No existen los fondos de buitre. Otra cosa que quería comentaros, porque también es un vehículo que ha ayudado muchísimo en la anterior crisis financiera, que se convirtió en una crisis inmobiliaria, que fue una crisis inmobiliaria brutal, que fueron las SOCIMIs. Pues también desde la izquierda se está intentando atacar y vender como que fueran productos que fueran como una especie de agujeros fiscales, cuando no ha sido así. Primero, este producto o este vehículo lo creó Zapatero en el año 2009. Como lo hicieron tan mal, no funcionó hasta el año 2012, que lo modificó el gobierno del Partido Popular a finales de 2012, el ministro Guindos, y a partir de 2013 empezó a crecer de forma exponencial. Y lo que permitió es que un mercado como el mercado inmobiliario español, que estaba muerto desde el año 2009, volviera a recuperarse. Porque ahora le preguntaré a Carmen también, cuando acabe, la importancia del mercado inmobiliario y del sector de la construcción para un país como España. Y a partir de ahí ha empezado a desarrollarse y ha vuelto a recuperarse un mercado que estaba, ya os digo, muerto desde el año 2009 hasta finales del año 2012. Y estos vehículos no tienen ninguna ventaja fiscal porque no pagan impuestos de sociedades, pero es que se obliga a repartir el 80% de los alquileres, de los ingresos por alquileres vía dividendo. Es decir, que todos los socios de esta SOCIMI tienen que tributar todos los años por la rentabilidad que obtienen. Y además ha permitido que mucha gente pueda invertir en el mercado inmobiliario sin tener que hacer grandes inversiones. Porque también hay que tener en cuenta que una inversión en vivienda es muy grande y es un activo que a veces tiene difícil salida, difícil venta en algunos mercados pequeños, no en Madrid o en los grandes mercados, pero sí en mercados provinciales pequeños y que puede ser un riesgo como inversión en algún momento. Y estas SOCIMIs pues, te permiten a un pequeño inversor entrar en el mercado inmobiliario con una cantidad pequeña, con 5.000, con 10.000 euros, sin tener que comprarte un piso o hacer una inversión muy grande. O sea que es una ventaja, es un producto muy ventajoso. Carmen, cuéntanos las ventajas o bueno, lo que yo ofrece el sector inmobiliario. Añadir a la ventaja de los fondos de inversión y a lo demonizados que han estado y al papel de las SOCIMIs, que al final es una sociedad anónima cuyo objeto, mientras que uno puede ser vender zapatos, la suya es dedicarse al mercado del alquiler, teniendo en cuenta que todavía tenemos una muy baja número de alquiler en España. Como decíamos, tenemos un parque de vivienda en su mayoría de propiedad privada. Pero quería deciros que en este caso de las SOCIMIs, ellas también pueden cumplir un papel fundamental y de hecho ahora se está viendo para que puedan engarzar con la economía social y que parte de sus porcentajes de nuevas inversiones, las nuevas inversiones que entren, destinen parte de sus fondos a construir vivienda para destinarla al alquiler social. Y que pueden hacerlo en colaboración con las entidades públicas que tienen la obligación de gestionar la política de vivienda, sean los ayuntamientos o sean las comunidades autónomas. Y que detrás de este patrimonio no hay más que pequeños inversores, pensionistas australianos o de Estados Unidos que han depositado su confianza en un determinado valor para que les reporte también un mayor beneficio. Y que estos dineros, si no se quedan en España porque no hay seguridad jurídica y porque la amenaza de los comunistas les ponen las orejas alertas, se van a ir a Italia o se van a ir a Portugal, que es precisamente donde se está yendo el dinero para la construcción. Nosotros tenemos un parque público de vivienda súper escaso, tan solo no llega ni a las 300.000 viviendas.
600.000 viviendas en 54 provincias. ¿Cuántas son de titularidad municipal y cuántas son más o menos de titularidad Tenemos pública? 110.000 de titularidad municipal y en torno a unas 260.000 de titularidad de comunidades autónomas. La En 25 competencia años de vivienda... gobierno socialista, 110.000 viviendas de titularidad municipal. Madre mía. Efectivamente, y muchas de ellas están en un deterioro máximo, con lo cual también tenemos que canalizar los fondos de reconstrucción para que lleguen a la rehabilitación de nuestro parque de vivienda, que es pequeño y que además está muy deteriorado. La política de vivienda no se ha hecho porque invertir es muy caro y hay que ir a medidas de colaboración público-privada y a construir para poner a disposición del alquiler. Madrid ahora ha sido un buen ejemplo de ello con el Plan Vive y más de las 2.000 viviendas que va a poner en la primera tanda que va a sacar adelante y que ya ha licitado. ¿Cómo? Cediendo suelo público. Cede suelo público a cambio de que te construyan para que luego gestionen el alquiler. ¿Cuándo? A un número de años, hasta 80 años la concesión para que sea rentable. Con lo cual necesitamos esa inversión privada, porque necesitamos seguir construyendo y la administración no tiene presupuesto ni riñones para hacerlo sola. Con lo cual, si demonizamos a las SOTIMIs, más vale que las canalicemos hacia esa vertiente de economía social a la que ahora quieren derivarse y que podría ser una magnífica oportunidad. Y teniendo en cuenta la precariedad laboral que tiene hoy España, con 4 millones de parados, un sector como el de la construcción, con 1,5 millones de trabajadores estables, hay que cuidarlo. Y además es un sector de construcción que va también encaminado a la industrialización, que esto es muy importante. Antes se trabajaba a pie de obra, pero hoy esto va a permitir empleo localizado en pequeñas provincias, como por ejemplo ya está pasando en Burgos o también en Toledo, en Seseña, que prefabrican y desde allí llevan la cocina, cuartos de baño completos a la construcción y que permite también la entrada de la mujer, ya que es un sesgo de género que hay ahí muy grande en cuanto al empleo en la construcción de las mujeres, y esto permite que al tener el empleo localizado, al no trabajar en condiciones de intemperie, etcétera, permite a las mujeres también entrar en este camino en este empleo de la construcción. Con lo cual yo sigo abogando porque no demonicemos más el ladrillo, que esto ha sido un mantra de la izquierda, que necesitamos seguir construyendo y que la administración lo tiene que hacer de la mano también de esa colaboración público-privada. Sobre todo también porque la inversión en vivienda, desde el momento en el que se pone una obra, ya te está generando impuestos y que por cada euro que inviertes te reporta 4 y además te genera empleo y el doble de empleos indirectos. O sea, yo creo que merece la pena que que cuidemos este sector en España y que dejemos de demonizarlo como estuvo en la crisis de 2008. ¿Y cómo está el tema de la vivienda en esa España vaciada que parece que se quiere potenciar, que se vaya repoblando? Y por otra parte, ahora que a causa de la pandemia hay mucha gente, vamos a decir, de edad mediana y gente joven que se está retornando a los pueblos. ¿Cómo se puede llevar a cabo ayudas y complementos para que la gente pueda construir viviendas y pueda llevar o incluso alquilar viviendas en esas zonas rurales españolas? La despoblación es uno de los retos a futuro que tiene España. Yo creo que el reto es repoblar y que lo que ahora mismo pasa es que tenemos que atender una serie de necesidades de un territorio que necesita garantizar la igualdad de derechos, sea cual sea donde viva, y en su caso, pues facilitar a aquellos que efectivamente después de la pandemia se han dado cuenta que hay otra calidad de vida, ¿no?, en esa España interior. Pero eso no va a pasar si no invertimos en dos políticas fundamentales, la de vivienda y la de digitalización. Nadie puede irse hoy a trabajar al medio rural si no tiene una buena conexión a Internet. Y esto, por desgracia, en el 90% de la España interior está muy, muy atrasada. También porque el Partido Socialista, desde que llegó al gobierno, se empeñó en enterrar los planes que el Partido Popular había dejado de hechos y con inversiones millonarias para dejar mallada a España de digitalización. Y en segundo lugar, la vivienda. Por esas viviendas cerradas y como tú decías, oye, si tu abuelo te deja una vivienda de 40 años en el pueblo, no es posible, y así te lo dice el sector inmobiliario, no es posible más grúas en los pueblos, pero sí es necesario incentivos fiscales al propietario para que esas viviendas se pongan a disposición o en su caso unas reducciones fiscales y bonificaciones
que permitan que fluya la venta de estas viviendas o, en su caso, ponerlas a disposición del alquiler. Y para eso no se trata de multarle como quiere hacer Ábalos, ¿no? Yo te doblo el IBI si la casa sigue vacía, sino no, piensa más qué impuestos le vas a reducir si él pone su casa a disposición del alquiler. Y Alicia, tú que eres de una zona que precisamente está sufriendo un poco eso, como es Castilla y León, ¿qué políticas o cómo se están planteando las cosas para, por un lado, la digitalización y por otro lado, para el hecho de que en los pueblos vuelva a resurgir la construcción y la amplitud de viviendas? A ver, en una zona como la nuestra, la de Miguel Ángel Paniagua y la mía, pues lo que está ocurriendo es que la pandemia está provocando que muchas personas estén teletrabajando desde nuestros pueblos, que han vuelto a sus segundas residencias, pudiendo teletrabajar desde ellas, pero a veces tienen el inconveniente de no tener precisamente lo que decía Carmen, ¿no? El poder tener acceso a una red wifi rápida y que puedan hacer su trabajo medianamente bien, ¿no? Ese es el grave problema que existe, pero sí que se va a tomar o sí que se están tomando medidas para ello. Se paralizó un plan que promovía Rajoy y otro que también era del gobierno Rajoy, que era para los centros educativos de Castilla y León, que era llevar la fibra óptica a todos los centros y, claro, allí así permitía también llegar a muchos pueblos, que era cofinanciado Junta de Castilla y León y Gobierno de España, y eso también se paralizó en su momento y ahora se estará, creo que se está en vías de retomar. Pero sin duda lo que hay que hacer con la vivienda de los pueblos, más que construir, yo creo que es rehabilitar. Y esa es la línea de trabajo que hay que hacer, porque hay mucha vivienda vacía, con muchísimo interés en rehabilitar, que además ya tenemos la experiencia que resultó muy buena de hace unos años con el turismo rural, que la Junta de Castilla y León sacó ayudas para las personas con viviendas en los pueblos para poderlos rehabilitar y dedicarlo a una actividad turística como es el turismo rural, siendo, por ejemplo, Castilla y León una de las comunidades autónomas con más plazas en turismo rural, porque se incentivó la rehabilitación de vivienda en el medio rural y, por tanto, también eso permite que el pequeño comercio de un pueblo pues tenga trabajo durante los fines de semana, que es cuando más afluencia de turistas había antes de toda esta pandemia, lógicamente, ¿no? Yo creo que ese es el camino, la rehabilitación y los beneficios fiscales, como muy bien apuntaba también Carmen. Yo creo que es una de las ventajas que habría que poner encima de la mesa, ¿no? Aquellas personas que quieran irse a un pueblo, pues que puedan disfrutar de unas ventajas fiscales o de menores impuestos, ¿no? Lógicamente, y eso ya pues tiene que ser una política coordinada de cooperación público-privada también entre administraciones públicas y la iniciativa privada, lógicamente. Casi para terminar, porque andamos justitos de tiempo, pero yo os haría una pregunta a los cuatro. ¿Vosotros no creéis que todo este tema de la vivienda, esos incentivos que ha vuelto a anunciar Ábalos hace pocos días, y teniendo en cuenta que en 2 semanas se va a llevar el tema al Congreso y al Senado, pero que de alguna otra forma no se va a utilizar eso como arma electoral, ahora que estamos en elecciones, por ejemplo, en Madrid, para incluso intentar dinamitar por parte de alguna parte del gobierno social comunista esa coalición, o para crear un conflicto que realmente no existe, que existe ese conflicto porque el gobierno provoca un embudo de ese mercado que lo tiene taponado por su intervención? Yo creo que la división entre el gobierno, PSOE y Podemos en este tema de vivienda es un poco teatro de momento, ¿no? Yo creo que es más por motivos electorales que otra cosa. Tengo la sensación, están buscando en qué puntos son distintos y totalmente enfrentados y dónde pueden calar o tener en su caladero de votos. Uno tira para un modelo de política de vivienda y otro para otro, ¿no? Entonces, en esa polarización están buscando mantener sus votos. Yo lo veo como una estrategia electoral, pero igual estoy equivocada, ¿eh? No, por eso lo preguntaba. Ayer Ábalos da esa sensación. Sí, José Vicente. No, ayer Ábalos estuvo aquí en Ibiza y fue al solar que tradicionalmente los socialistas van a hacerse la foto durante 12 años y nos cuentan que en ese solar harán 500 viviendas de VTO. Entonces, ayer Ábalos vino a contar otra vez lo
mismo a este solar vacío. Una novedad. Se montó una carpa de 300 metros cuadrados para hacer todo el despliegue del vídeo de cómo iba a quedar todo aquello. O sea que la primera construcción en 12 años en ese solar resulta que es una carpa para el señor Ábalos, ¿no? Hay que preguntar cuánto ha costado. Ya, claro. No, aquí no hay problema. Aquí gastamos todo el dinero que haga falta para las carpas y para bueno, ya se sabe, ¿no? Costaban más los carteles del Plan E que la obra que señalaban los carteles, ¿no? Es decir, hay que adoptar políticas serias, políticas que ha explicado perfectamente Carmen desde el Partido Popular, ¿no? Para poder incidir en un mercado que evidentemente pues, tiene sus problemas, ¿no? Pero que al final el despliegue de este tipo de políticas pues, acaba beneficiando a los ciudadanos, ¿no? Porque esta gente habla mucho de los ricos, pero los ricos viven perfectamente cuando estos gobiernan y si no que se lo pregunten a los ricos de la Plus Ultra esta, que le larga... Porque tiene un chalet con una hipoteca de 600.000 euros a que la pagar, ¿no? Yo preguntaría una cosa a Miguel Ángel y a Carmen casi ya para ir acabando el programa. Si la ley de vivienda se prevé que se va a aprobar como quieren aprobarla, bien de esa manera tan intervencionismo, ¿el Partido Popular tiene intención de que por generar seguridad jurídica en los propietarios llevar el tema al Tribunal Constitucional o cuáles son los planes del Partido Popular al respecto? Esa ha sido nuestra táctica y nuestra estrategia desde que en los últimos reales decretos. De hecho, nosotros ya recurrimos la limitación del precio del alquiler en Cataluña, también la de los desahucios, el Real Decreto de Colau, el decreto de Colau, también se recurrió y sin duda el anuncio de llevar todo al Constitucional es que es nuestra obligación, ¿sabes? No nos queda otra. Pero yo dudo mucho, y insisto, dudo mucho que esto pueda salir adelante. Lo digo porque, sí, claro... Nosotros, es que tú piensas, Eugenio, que llevamos, desde que gobierna el señor Sánchez, es que no hay manera de que acuerde nada con el principal partido de la oposición y con un partido que es distinto ideológicamente, que es con quien se debe llegar a acuerdos. Porque, claro, llegar a acuerdos con los que piensan igual que tú, eso no significa nada, sino con los que están distintos, porque esos grandes pactos son los que dan estabilidad a un país, ¿no? Y eso es a lo que se ha negado el señor Sánchez desde el principio. Y encima, con el apoyo de Podemos y de los comunistas, al final lo que hace es poner sus medidas, las lleva al extremo de la izquierda, ¿no? Y eso, al final, muchas de ellas rayan en la inconstitucionalidad y van en contra de lo que la mayoría de los españoles hemos decidido que sea nuestro país, ¿no? Y por eso lo haremos. Pero en definitiva hay una cosa clara y es que existe una Constitución. Gracias amigos una vez más por estar atentos a nuestro programa de Café de Economía relativo a las viviendas. Pero nuestro tiempo se ha acabado, así que gracias por su atención y hasta la próxima semana.